Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de Ciencia y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Diariamente escuchamos hablar en los medios de comunicación de un tema ambiental casi excluyente, el cambio climático global. Son muchas y diversas las voces que se alzan respecto a la responsabilidad del hombre en este proceso. Especialistas de nuestra universidad analizarán el tema en nuestro programa de hoy. ¿Culpables o inocentes? Bienvenido Tristana Sin Conservantes, gracias por venir. Vos escribiste este libro, Calentamiento Global, un cambio climático anunciado. ¿Por qué lo escribiste? Bueno, el libro surgió a partir de una serie de encuentros con un paleontólogo amigo y colega australiano, con el cual trabajábamos en eventos climáticos del pasado, en la fauna que estaba asociada a esos eventos, y a partir de esas conversaciones, en donde charlábamos de qué lo estaría ocurriendo ahora con el cambio de clima, teniendo en cuenta que él estaba trabajando para el Panel Internacional de Cambio Climático, es que debatiendo decidí escribir el libro, sobre todo para analizar qué factores regulaban el clima y de qué manera el hombre o el ser humano estaba impactando sobre el cambio climático que se está viviendo ahora. Si bien el cambio climático es uno de los grandes problemas, pero hay muchos más problemas ambientales, ¿no? ¿Qué sé yo? La contaminación de los mares, de las aguas en general, las ciudades costeras que están impactando con residuos sólidos urbanos en el agua. Nosotros trabajamos específicamente en recuperación de fauna marina y encontramos celofanes en los estómagos de las tortugas, cualquier cantidad, que es la persona que tira en la calle el papelito y que termina en el estómago de algún animalito. El mismo petróleo, ¿no? Sí, sin duda hay muchos problemas ambientales más allá del cambio climático, ¿no? El avance de la frontera agropecuaria es un gran conflicto, porque la demanda de alimentos y de productos del agro lleva a que el ser humano avance sobre los ambientes naturales, con su ganadería y su agricultura, y eso ha llevado que en la actualidad el 70% de la superficie habitable del planeta ya está antropizada, o sea, ya tiene alguna actividad humana que se está desarrollando en él. Y solo queda entre un 25 y un 30% de superficie virgen o prístina con ambientes naturales no impactados por el hombre. Esto trae consecuencias clarísimas en la disminución de los ambientes directamente en la baja de la biodiversidad, o sea, la pérdida de especies que se van extinguiendo por este proceso. Sería interesante preguntarle a la gente en la calle, para ellos, ¿cuál es el principal problema ambiental que hay en el planeta? La basura que tiran en las calles, las fábricas. No sé, la quema de neumáticos. Y todos los desechos de basura, de pilas, de todo ese tipo de cosas que contaminan agua. Y yo creo que el cambio climático. La contaminación de los mares. La contaminación del aire de las fábricas y los autos. Pero el cambio climático es el más fuerte, sin duda. El bicho más dañino somos nosotros somos el problema del ambiente. Bueno, por lo que vemos en las encuestas, la gente o considera un problema grave ambiental lo que tiene muy cerca, como puede ser el problema de la basura o del agua, eso que lo toca todos los días, o bueno, el cambio climático global, que es algo que está más instalado en los medios y que constantemente uno lo puede ver. Y sobre todo traducido un poco en lo que son las tormentas muy grandes, acontecimientos de inundaciones, ¿no? Sí, bueno, precisamente son estos eventos de gran escala atmosféricos, catastróficos, los huracanes, las inundaciones, todo, lo que se traduce como el problema del cambio climático, aunque eso en realidad es una manifestación atmosférica de un estado determinado de lo que es todo un proceso más complejo, llevado adelante por múltiples factores que van influyendo. Por eso es importante distinguir que una cosa es el evento atmosférico y otra cosa es el clima y otra cosa además es el cambio climático, o sea, las modificaciones de ese clima a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, entonces sería interesante preguntarle a los especialistas cuál es la diferencia entre tiempo y clima, ¿no es cierto?
Y por otro lado, ¿qué es el cambio climático y si este proceso es natural o es extraordinario? Cuando uno habla de clima, hace referencia al conjunto de las variables meteorológicas que te describen las condiciones medias atmosféricas en un plazo de al menos 30 años. La diferencia entre tiempo y clima es nada más y nada menos que la escala temporal en la cual se realiza el análisis. Cambio climático y calentamiento global son términos que a menudo empleamos como sinónimos, y si bien pueden estar relacionados, pudiendo ser uno consecuencia del otro, en realidad no son lo mismo. Cuando se habla de calentamiento global, se habla de un proceso que está elevando la temperatura de la atmósfera, fundamentalmente, y a través de la atmósfera de los otros compartimentos del planeta, de manera significativa en todo el planeta. Entonces, en esto no se puede tomar como referencia áreas puntuales. No se puede decir que por efecto del calentamiento global la temperatura aumentó en Mar del Plata tanto. El tema es procesos que se den a nivel planetario o a niveles muy grandes, por ejemplo, del hemisferio. El calentamiento global es un término que hace referencia a que en los últimos 50 años al menos se ha observado un incremento en la temperatura media global. Por ejemplo, la NASA hace un seguimiento de la temperatura media global desde hace aproximadamente 130 años y ellos han encontrado que 16 veranos más cálidos de todo el registro han ocurrido del año 2000 al presente. Es decir, que en cierta forma se puede decir que al menos en los últimos 50 años este incremento en la temperatura, además de ser acelerado, es excepcional y es para nada normal. Si es normal o no es normal, cambios en el clima han habido desde el origen de nuestro planeta, desde glaciaciones, periodos glaciares, periodos interglaciares. Han habido momentos en la historia de la Tierra donde de hecho casi no han habido prácticamente casquetes polares, donde las concentraciones incluso de gases de efecto invernadero han sido mayores a las que tenemos actualmente. Ese calentamiento ocurrió a lo largo de la historia del planeta innumerables veces. De hecho, buena parte de las extinciones masivas, de las 5 extinciones masivas que se han registrado en el planeta, 4 están ligadas a procesos de cambio climático. Entonces, este proceso ha ocurrido muchas veces y hoy está ocurriendo también. La primera extinción masiva tuvo lugar hace aproximadamente 440 millones de años. A fines del período Ordovícico, grandes glaciaciones afectaron a la temperatura y el efecto invernadero, provocando la desaparición del 86% de las especies. La segunda extinción masiva ocurrió hace aproximadamente 360 millones de años, durante el período Devónico tardío. Una enorme pluma de lava proveniente del manto terrestre provocó la falta de oxígeno en los océanos, matando al 70% de las especies marinas. La tercera extinción masiva se produjo a fines del período Pérmico, hace 250 millones de años. Fue la mayor extinción en la existencia de la Tierra. Erupciones volcánicas expulsaron altas concentraciones de dióxido de carbono a la atmósfera, aumentando la temperatura global. El 96% de todas las especies del planeta se extinguieron. La cuarta extinción masiva fue hace aproximadamente 210 millones de años, a fines del Triásico, acabando con el 76% de la vida en el planeta. Se desconoce la causa principal, pero se cree que fue producto de una extrema actividad volcánica. La quinta y última extinción masiva, en donde desaparecieron los dinosaurios, ocurrió hace 65 millones de años, a fines del Cretácico. Los cambios climáticos producidos por el impacto contra la Tierra de un gran asteroide provocaron la desaparición del 70% de todas las especies. Bueno, es interesante diferenciar lo que es el término estado atmosférico o tiempo y clima. Y aparte veo que hay diferentes escalas de cómo los investigadores tratan este tema, no es lo mismo un geólogo que un biólogo analizándolo, ¿no? Siempre existieron estos cambios climáticos y estas variaciones en el clima, y en tiempos históricos, no solo en tiempos prehistóricos o de la historia geológica, sino también en tiempos históricos quedaron perfectamente registradas. La pequeña primavera en el medioevo,
el pequeño periodo glaciar o frío a fines del siglo XVIII o principios del siglo XIX, lo cual muestra de que el cambio climático y los cambios que fueron hacia un lado y otro, me refiero a momentos de calor y momentos de frío, también están en tiempos históricos. La gran problemática hoy gira en torno a que este calentamiento global está asociado al desarrollo industrial en particular, y lo que impacta mucho sobre el público y sobre la comunidad en su totalidad son las predicciones, o sea, esas predicciones a cómo va a estar el clima dentro de 50 años o de 100 años, y es en esas predicciones en donde se basa toda esta problemática en torno a la visión súper apocalíptica del cambio climático. Bueno, entonces sería importante preguntar cuáles son estos factores que afectan el cambio climático y cómo se realizan estas proyecciones, ¿no?, de cómo va a cambiar el clima. Hay dos factores que se creen pueden estar afectando considerablemente el calentamiento global. Uno de ellos es la emisión de gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, el metano y los anhídridos nitrosos, todos ellos generalmente y principalmente por producción antrópica. Y el segundo factor que podría estar alterando las condiciones climáticas globales es nada más y nada menos que la concentración del ozono estratosférico. Pero la teoría del calentamiento global se basa principalmente en el aumento del efecto invernadero, producto de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases provenientes de la actividad humana. Esto engrosaría el espesor de la capa atmosférica, reteniendo mayor radiación solar. ¿Pero qué es el efecto invernadero? Es un proceso natural por el cual la atmósfera retiene parte de los rayos ultravioletas que llegan del Sol, calentando el planeta y permitiendo una adecuada temperatura para el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Los geólogos estamos habituados en trabajar o en ver la ciclicidad del clima en la historia de la Tierra. Hemos pasado por periodos mucho más cálidos y húmedos y periodos mucho más fríos, que son las épocas glaciales, y ha habido desde los 2000 millones de años, hace 400 millones de años, 200, glaciaciones muy importantes, y principalmente las que mejor registro tenemos son las que ocurrieron en los últimos 2,5 millones de años, las glaciaciones del Cuaternario, que se caracterizan por una ciclicidad de aproximadamente 100.000 años y que han sido atribuidas o correlacionadas con los cambios en la elíptica de la Tierra, que fueron descubiertos por un astrónomo que se llamó Milankovitch, y que él vio la correspondencia entre los cambios de clima a gran escala con el cambio en la órbita terrestre que modificaba el balance de energía que llegaba a la Tierra. Los volcanes, el vulcanismo también influye en los climas, la tectónica de placa, una serie de factores que hace que el clima de una región pueda cambiar a lo largo del tiempo. Esas son causas naturales. Hemos pasado por atmósferas con 20 veces más concentración de anhídrido carbónico que hoy sin que el hombre esté presente, o climas mucho más fríos sin que también el hombre haya influenciado. Entonces, si muchos de estos cambios climáticos obedecen principalmente a factores naturales, ¿cómo se realizan las actuales predicciones que vaticinan el calentamiento global producido por el hombre? En general todas las predicciones se realizan a través de modelado numérico, entonces no hay ninguna medición en el medio. Lo que se hace es tomar series de datos, aplicar un modelo y a partir de ese modelo tomar conclusiones en función a los resultados que se obtienen. Esto es importante aclararlo porque los modelos, quien maneja el modelo maneja la forma en que opera. Entonces, según las condiciones, lo que se llaman condiciones de borde que se le den al modelo, podemos decir que con una misma serie de datos se puede estimar un aumento de temperatura de 5 grados o de 0,5 grados, con toda la escala del medio. Podemos decir que el nivel del mar puede aumentar 10 centímetros o 100 metros, con la misma serie de datos. Para esto hay un problema muy importante y es que no tenemos series de datos importantes. Las series de datos de temperatura más largas que hay en el mundo y las más confiables tienen alrededor de 300 años. 300 años para un proceso estructural del planeta es como un segundo. En realidad necesitaríamos una serie de 10.000 años, series que obviamente no tenemos ni vamos a tener por 10.000 años por lo menos.
Las predicciones son muy variables, en general tienen un sesgo catastrófico, aquellas que están basadas en la concentración de anhídrido carbónico, y predicen aumentos de 1 o 2 grados o entre 1,5 grado y 4,5 grados para los próximos 10 años o hasta el 2050. Bueno, entonces este aumento de temperatura global, si es producido por el hombre, se basa específicamente en un aumento del efecto invernadero gracias a los gases de efecto invernadero, como puede ser el metano, el vapor de agua y el dióxido de carbono, donde el dióxido de carbono es el que tiene más promoción, digamos, ¿no es cierto? Sí, definitivamente el dióxido de carbono se transformó en la vedette de este tema del calentamiento y es el gran demonio que se presenta como el causante. Es más, hay un montón de imágenes que andan dando vuelta por la red donde se muestra un símbolo de una moleculita de dióxido y con cara de malo, o sea, como realmente un factor negativo. No hay que olvidarse que el dióxido es un gas natural que está presente y que de hecho favorece el efecto invernadero, sin el cual el planeta sería un planeta congelado. Y también es interesante ver cómo hay una asociación clara entre el aumento en la concentración de dióxido de carbono y aumento de la temperatura. Sí. Pero algunos estudios mostrarían que sería a la inversa, no que el dióxido aumentara la temperatura necesariamente, sino que cada vez que aumenta la temperatura por otro factor, aumentaría la concentración de dióxido de carbono por la actividad metabólica de los organismos, lo cual te muestra de que el tema es complejo de analizar y de resolver en torno a qué grado de impacto tiene realmente la actividad del hombre, la producción del dióxido sobre el sistema en su totalidad. Claro, como lo estás planteando, estás como que el hombre no tendría demasiado que ver en eso, o esos aumentos de dióxido corresponden a aumentos de temperatura. Así que sería interesante preguntarle a especialistas, para ellos, ¿cuál es el grado de culpabilidad que tendría el hombre en este cambio climático? Desde los últimos 150 años es evidente que las prácticas del hombre influyen innegablemente en el aumento de las concentraciones de gas efecto invernadero, digamos. Yo creo que en gran parte es debido al hombre en estos últimos 20 años, pero también soy consciente de que la variabilidad natural se está analizando de una forma subestimada y con lo cual debería hacerse investigaciones más profundas desde el punto de vista de la variabilidad del sistema propio en sí. Es muy difícil señalar culpables, pero hay quienes tienen posibilidades mucho más grandes de estar haciendo contribuciones mayores que las de los países más chicos, digamos. Argentina y China, ambos emiten gases de efecto invernadero. Ahora, los 1.500 millones de chinos utilizando autos van a producir una emisión mucho mayor que los 40 millones de argentinos utilizando autos. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿esto es realmente significativo a nivel planetario? Esa pregunta a escala planetaria no tiene respuesta, porque de nuevo nuestro aporte a nivel de historia del planeta es insignificante. Si nosotros lo tomamos comparando el año 2001 contra el año 2010, a lo mejor encontramos diferencias significativas. Pero, de nuevo, deberíamos tener una escala de 10.000 años para saber qué cambios reales están ocurriendo. Pero si bien vemos que hay grandes cuestionamientos con respecto al grado de influencia de la actividad humana sobre el cambio climático, ¿cómo es que una teoría sobre el clima se comunica como un hecho confirmado y se ha transformado en una ideología política? ¿Cómo se origina entonces esta teoría que hoy domina los medios, la información y el ámbito académico de que el hombre es responsable por su emisión de anhídrido carbónico a través de quema de combustibles fósiles de la modificación del clima? Esto surge en los años 80 o 90 durante el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido, que por una cuestión puramente política, que ella tenía problemas con los trabajadores del carbón y no quería depender de ese recurso energético por los conflictos sociales que le generaba. Tampoco quería depender del petróleo de Medio Oriente porque le generaba para ella mucha inestabilidad la dependencia. Entonces
quería orientarse más hacia una producción de energía con plantas nucleares, encarga a un grupo de científicos y se forma el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, que empieza a hacer una investigación y una producción científica de la modificación del clima provocada por la emisión de anhídrido carbónico por parte del hombre. A este se unen grupos ambientalistas verdes como Greenpeace del centro de Europa, que eran grupos de izquierda, son grupos de izquierda anticapitalismo, sin embargo se unen en intereses para luchar contra la emisión del anhídrido carbónico. Bush en Estados Unidos aumenta el apoyo económico justamente a la investigación sobre la producción de anhídrido carbónico en la atmósfera de 177 millones de dólares a 2.000 millones. Esto queda instituido en el mundo científico y académico, donde hay un apoyo desproporcionado a quienes estudian la problemática del cambio climático vinculada a la acción del hombre. Bueno, veo que en el ámbito académico hay una gran discusión instalada sobre el grado de responsabilidad del hombre en el cambio climático, ¿no? Dependiendo de la disciplina que maneje cada uno. Evidentemente faltan datos también, no hay que ir sobre estos datos, pero lo que veo que hay países más beneficiados y otros menos beneficiados con esta problemática de tratar de emitir menos. Es probable y sin duda la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero va a tener un efecto favorable disminuyendo la cantidad de temperatura. El tema es que ese efecto puede llegar a sentirse recién dentro de 100 años. O sea, el sistema Tierra con su atmósfera, su hidrósfera y su superficie tiene una inercia que hace que los cambios no sean inmediatos. O sea que en un largo plazo la disminución de la emisión de los gases tiene que ser favorable para disminuir la temperatura del planeta. Ahora, en el corto plazo, esta disminución por restricción en la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido, implica una reducción de la economía, o sea, implica una reducción de las actividades industriales y productivas, la construcción, el consumo energético, etc. En este sentido, la situación global no es pareja, porque hay países con mayor poderío económico que otros, y aquellos de mayor poderío, al ver restringidos sus ingresos, pueden llegar a tener un mal momento, pero no un momento terrible. Mientras que los países con economías muy chicas, al verse restringidos en sus producciones, sí tienen un efecto grande. O sea que la reducción de gases de efecto invernadero tiene un efecto desparejo en las economías de los distintos países. Por más que los protocolos tiendan a nivelarlos, no siempre lo logran. Tristán, gracias por haber aportado un poco de luz a esta problemática ambiental tan puesta en escena, digamos, ¿no? Y te esperamos para una próxima emisión. Esto ha sido todo por hoy en Sin Conservantes. Los esperamos en el próximo programa con más ciencia y ambiente. Gracias.